Hola amigos de Contexto, volvemos con ustedes hoy. Julio Ortega Tous y yo estamos en conexión directa vía Skype con Santiago Pérez desde Buenos Aires, Argentina, después de la celebración de estas elecciones donde Alberto Fernández salió victorioso por el partido, por la coalición peronista, y queremos saber cómo anda la Argentina. Toda la Argentina celebra este triunfo de esta corriente que ha dominado Argentina durante tantos años. Tenemos a Santiago Pérez vía Skype y le damos la bienvenida. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Mónica, Julio, muchas gracias. Hola y felicidades por el éxito, Santiago. Veíamos que el triunfo de Alberto Fernández finalmente no fue tan amplio como fue amplio, pero no fue tan amplio como fue en las PASO, en las primarias abiertas. Pero no tuvieron que llegar a la segunda vuelta. No hay segunda vuelta, ya él ganó. Pero en lugar de 17 puntos que hubo en las PASO, ahora fueron 8 puntos. Aparentemente la participación subió de un 73 a un 80, creo que fue, si no me equivoco. Y aparentemente toda esa incremento de la participación fue en beneficio de Macri. ¿Fue así? Sí, de alguna manera sí, se achicó la brecha en esta primera vuelta de las elecciones generales, no fueron ya los casi 7 puntos de las primarias, fueron entre 8 y 10 puntos. Recordemos que hace escasas horas, en el día de ayer, nos comunicaron a los apoderados del partido, a los apoderados seccionales, regionales, provinciales, que comenzaba el escrutinio definitivo. Arrancó hace pocas horas, hace escasas horas, el escrutinio definitivo, que va a estar terminado el martes de la semana próxima, es decir, dentro de unos días, 5 o 6 días. En el lapso es lo que tarda, digamos, son 5 o 6 días, que es lo que tarda el escrutinio definitivo. Pero sí, seguramente se va a consolidar lo que estaba previsto, más del 50%, o el 50 más 1, para decirlo de alguna manera, para el Frente de Todos, y aproximadamente entre el 38 y 40% toda la administración del presidente Macri. Sí, es decir, para entender un poco, porque nosotros tenemos aquí, ahora mismo estamos experimentamos en las primarias de los dos grandes partidos un sistema de votación electrónico, que la razón por la que se implementó aquí fue para que fuera muy rápido el conteo y el resultado, y que no se tuviera que esperar. En Argentina ustedes tienen un conteo rápido, que es el que da el resultado el mismo día de elección, y después se hace un conteo final. Claro, el conteo definitivo, que es el que arrancó hace pocas horas, es el conteo legal, para decirlo de alguna manera. El conteo que se hizo en las primeras horas del día domingo es un conteo provisorio, que es el que hace la empresa Smartmatic, de hecho teñida de un manto de dudas a nivel global, pero sí. Bueno, este gobierno actual, administración de Macri, fue la empresa que eligió para ese conteo primario, y de hecho, por orden de la justicia electoral, a partir de las 21 horas del domingo, se empezaron a decir los números oficiales, por eso había casi 6 puntos de diferencia. Adrede se cargaron primero los distritos donde el oficialismo de Cambiemos tenía ventajas, por eso los 6 puntos de diferencia, y claramente fue una decisión política mostrar a los candidatos del Frente de Todos con el zócalo debajo de las pantallas, solo mostrando una escasa diferencia de 7 o 8 puntos, cuando la diferencia tenemos muy en claro que es de 10 o 11 puntos, es una diferencia mucho mayor. Es decir, Santiago, que Alberto Fernández pasó la barrera de los 50%. Podríamos decir que sí, perfectamente pasó la barrera de los 50, dentro de los cálculos previstos está entre el 50 y medio, 51 y medio, 52. Hasta ahora, ¿cuál es el resultado que se tiene hasta ahora? 48-40.
El resultado rápido es 48-40. 48-40. Y tú dices que en este resultado posterior que se va a hacer es el que puede arrojar que obtuvo más del 50%. Sí, pero en Argentina se gana con el 45%. No, yo sé, sí, como quiera no hay, está, ya el triunfo es. Santiago, a pesar de la mala reputación que tiene vamos a decir, la empresa Smartmatic que hizo... ¿Por qué? Porque el mismo Santiago acaba de decir que a pesar de ser una empresa no muy confiable, ¿no dijiste eso, Santiago? Sí. Y yo no sé en tu caso, pero en el caso mío lo digo basado en las declaraciones que ha dado el mismo presidente o uno de los funcionarios de Smartmatic que dijo que hubo fraude en las elecciones de Venezuela. O sea, lo digo basado en esto. Pero a lo que me refiero y en mi pregunta, a pesar de esta mala fama, reputación que tiene esta empresa, no pudieron hacer nada porque la diferencia, como dices tú, está bastante marcada. Y también, contrario a lo que se decía en las encuestas, en las PASOs, que se supone que la diferencia entre Macri y Fernández no iba a ser tan grande, fue muy grande, y aquí que las encuestas habían pronosticado que la diferencia iba a ser contraria, también se equivocaron. O sea que estas firmas encuestadoras, ¿cómo le das credibilidad? No son encuestadoras esas. Sí, en realidad las encuestadoras, fueron encuestadoras. no acertaron. No acertaron. Ni en las PASO, ni en pero bueno, es una situación en donde la temperatura de la calle se veía que el triunfo del Frente de Todos era prácticamente un hecho, la crisis socioeconómica también así lo marca. Sí. Más allá del número, por eso lo digo, desde ya consolida una situación y crea un marco de gobernabilidad mucho más tranquilo en un resultado contundente. La mitad más uno ya es suficientemente contundente como para cambiar el rumbo del país, y bueno, de eso se trata a partir del 10 de diciembre, en donde ya se entró en un proceso de transición, ¿no? Por supuesto. Claro. Sí. Ayer hubo un desayuno, creo que fue entre Macri y Fernández, donde se encontraron por primera vez después del resultado electoral. ¿Qué pasó en ese encuentro? ¿Hello? No escuché la pregunta, perdón, se cortó. Ayer hubo un encuentro entre Macri y Fernández en la Casa Rosada, en el Palacio de Gobierno. ¿Se tiene alguna idea de qué hubo en ese encuentro bilateral entre ambos? Por lo pronto, oficialmente, las dos partes, tanto el área de prensa de Alberto Fernández como el presidente a través de sus redes sociales, desde ya celebraron este encuentro. Es un paso adelante hacia el rol democrático de una transición, y fundamentalmente es un encuentro que habilitó a los equipos para empezar a avanzar sobre la transición de gobierno con todo lo que implica. En el caso del Frente de Todos hay designados 4 personas de extrema confianza del presidente electo, de Alberto Fernández. Uno es Santiago Cafiero, está Gustavo Vélez, está Vilma Ibarra y Guado de Pedro. Son las 4 personas de extrema confianza del presidente electo como para encabezar y coordinar este proceso de transición. En el caso del presidente Macri, puso a disposición todo el sistema burocrático nacional como para poder facilitar esto. Bueno, hemos visto que el presidente Macri aceptó, vamos a decir, casi inmediatamente se publicaron los resultados por su derrota, y felicitó al nuevo presidente entrante, Alberto Fernández. Eso es una buena señal para el país. Y mi pregunta es, después que se han celebrado unas elecciones en un ambiente político, social y principalmente económico tan caldeado como es el de Argentina, ¿cuál es el sentimiento de la población en este momento? ¿Es una tregua? ¿Es de esperanza? ¿Es de felicidad?
es de, bueno, ya pasamos esto. ¿Qué se siente la Argentina en este momento? Por lo que se percibe, Mónica, hay como un dejo de esperanza, siempre volver a arrancar de alguna manera y volver a arrancar de tan abajo cuando, según lo expresó ayer también el gobernador electo Axel Kicillof, dijo, partir de tierra arrasada es lamentable para la gente, pero en realidad es una oportunidad gigantesca para todos, así es que no se va a perder esa oportunidad. Es decir, en algún sentido sí da un mensaje de esperanza. Lamentablemente hay como declaraciones de hoy por la mañana de la unidad presidente, allegados al presidente Macri con declaraciones segregacionistas bastante graves en cuanto a dirigiéndose en forma despectiva a la población que lógicamente está identificada con el frente y lo votó. Pero bueno, son cuestiones que seguramente hay que cambiar, son cuestiones que una sociedad madura comprende que están fuera de todo término hoy en día, y son cuestiones que a partir del voto hacia el frente de todos, un voto inclusivo, un voto de participación, un voto con todos adentro, reafirma que estas declaraciones son declaraciones seguramente puntuales y tienen que erradicarse de cualquier sociedad que se precie de tal, ¿no? Santiago, para conocer un poco más el sentimiento político de los argentinos, ¿hubo sectores, regiones que votaron más a favor de uno u otro lado, porque quizás se hayan visto más favorecidos por unos por el peronismo, otros por el gobierno de Macri? ¿Nos podrías describir un poco esa situación? Sí, claramente a nivel país se puede ver un país con una franja amarilla para identificar dos colores con los dos partidos, sí, ¿no? El Frente de Todos en azul y el Frente Cambiemos en amarillo. Hay una franja central en el país, que es la franja, casualmente esa es la franja productiva, que toma Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Misiones, son las provincias centrales del país. Esa franja claramente se inclinó por Cambiemos, es la franja agropecuaria de la Argentina, es la franja que más, desde la variable socioeconómica está el triángulo sojero, el triángulo productivo en términos agropecuarios, es el sector que más se benefició, podríamos decir, a la vista. Si bien fue solamente por un punto y medio se perdió, y con Entre Ríos pasó algo similar, pero bueno, la mitad más uno, en ese caso eligieron por Cambiemos, y bueno, esa es la realidad. Lo mismo sucede en Capital Federal y la zona del conurbano primero, segundo cordón, donde se puede observar por puntos, creo que les había pasado alguna gráfica al respecto, se puede observar los puntos amarillos que se encuentran en la zona centro-norte de Capital Federal. Sí, hay gente que dice, Santiago, que el mapa electoral, que lo tengo aquí enfrente, quedó como la camiseta del Boca. por los colores, ¿no? Con el amarillo en el medio, el azul arriba y abajo. Podría ser coincidente, ya que Macri empezó sus primeros pasos en el Club Boca Junior como presidente. Bueno, verdad. Y acabamos de dejar a Boca fuera de la Copa Libertadores, así es que fue doble la alegría. Qué buen momento para ser peronista y de River, ¿no? Así es que bueno, fuera por Macri fundamentalmente, y si es así, Boca la verdad que viene muy mal como equipo. En Buenos Aires, ¿cómo fue el resultado? ¿Ganó el gobierno? En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, sí, ganó el oficialismo por más del 50%, así es que va a repetir Larreta, va a repetir Rodríguez Larreta, va a repetir alcalde como gobierno de Ciudad de Buenos Aires, de Cava. Sí. Sí. Hay algunas cosas que son interesantes que se han conocido poco a poco por lo menos, y es cómo quedaron las cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Cuál fue la relación? Tengo entendido que en el Senado ganó el Frente de Todos, que en los diputados quizás un poco
distinto. Sí, en el caso de diputados, por muy poco son 120, si mal no recuerdo, 126 a 108. Con los aliados, es decir, Cambiemos tiene algunos diputados más, pero también están los bloques minoritarios que en ese caso juntos y participando en algunos interbloques y participando junto con el Frente de Todos lograrían mayoría. Así es que con algún esfuerzo más en diputados se podría tener mayoría quórum propio o mayoría como para poder sacar la cantidad de paquetes normativos necesarios como para salir de esta crisis, sí, claramente. Bien, Santiago, hay algo importantísimo. Argentina atravesó por una crisis económica y unas reformas que le dieron muy duro a la capacidad de consumo de la población. Los precios fueron muy impactados por la eliminación de casi todos los subsidios. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que en cierta medida condiciona la política económica del nuevo gobierno, que nos gustaría saber si hay algunas indicaciones por dónde irían, digamos, las primeras acciones del gobierno de Alberto Fernández con relación al Fondo Monetario. Se ha planteado sentarse a conversar sobre las medidas y el crédito que estaba todavía pendiente y sobre esas medidas, digamos, de urgencia social sobre la población que ha sido más afectada con las políticas impuestas desde el principio del gobierno de Macri. Sí, lo ha expresado Alberto Fernández en varias oportunidades, que se van a sentar a renegociar la deuda, no en detrimento de la gente, no en detrimento del sacrificio de los argentinos innecesario, no en detrimento, para hacer gráfico, de la sangre de los argentinos. País que no está vivo, país que no paga. Así es que con esa frase que la acuñó en su momento el presidente Kirchner, donde Alberto Fernández era su jefe de gabinete, se va a continuar con el mismo espíritu, se va a volver a sentar frente al Fondo Monetario y se van a establecer nuevas pautas. La deuda se va a pagar, pero insistió en esto Alberto Fernández, no a costa de los argentinos, claramente. Sí se va a refinanciar seguramente, sí se va a trabajar sobre la deuda, pero el país va a tener que crecer, en primera instancia va a tener que crecer. Vamos a la pausa, Santiago, y continuamos contigo en unos instantes. Volvemos, amigos. ¿Cómo no? Bien, amigos, regresamos a esta conversación vía Skype con Santiago Pérez en Buenos Aires, conversando sobre los resultados de las elecciones nacionales que se celebraron el 27 de octubre, hace apenas 3 días, y en las cuales resultó triunfador en primera vuelta el candidato de la coalición peronista, Frente de Todos, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es expresidenta y que asumirá ahora el cargo de vicepresidente. Y dicho sea de paso la crítica para Cristina, Santiago, te preguntamos cómo es que hace que ahora se ve más joven que nunca, porque la he visto, ¿verdad?, con una agilidad y una jovialidad, la verdad que me he quedado sorprendida en su favor, ¿verdad? Sí, es verdad, es una zona sumamente privilegiada en ese sentido, más allá del desgaste de la gestión, ¿no? Por supuesto que eso seguramente lo nota y mucho, pero sí, en verdad que históricamente es una de las dirigentes más importantes de la historia reciente de la Argentina y seguramente va a ser de la historia de la Argentina, y tenerla es un placer inconmensurable, sin dudas, porque dio un paso gigante al hacer pieza fundamental en este armado de todos, este frente de todos que llevó
a Alberto Fernández a la presidencia, sin duda que fue así. Sí, Santiago, Argentina es un país muy importante en el Cono Sur. Ahora mismo el Cono Sur está en ebullición, podría decirse, de diferentes maneras. No hay que insistir en la situación que se está viviendo en Chile, en donde ha habido un estallido popular gigantesco, un volcán prácticamente, que ha puesto en jaque casi todas las instituciones. Hubo elecciones en Uruguay el mismo día y habrá una segunda vuelta entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Y ha habido bueno, está lo de Bolivia, que hay también una situación de crisis postelectoral en la cual aparentemente el señor Mesa no acepta los resultados, que tiene más de un 10% de diferencia con el candidato de Evo Morales, el presidente todavía en funciones. Y hay otra cosa que me llamó mucho la atención, y cómo combinar todo esto y Argentina en el medio, es la reacción que tuvo el presidente de Brasil, que dijo que no iba a felicitar al presidente Fernández y que, bueno, que dijo eso primero y después trató como de echar un poco hacia atrás, que él espera que haya buenas relaciones. Pero tengo entendido que los socios comerciales más importantes en toda Sudamérica son Brasil y Argentina. ¿Cómo puede entenderse esto? ¿Cómo afecta la situación de Chile? Yo supongo que la gente está muy atenta a lo que está pasando en Chile, a esta segunda vuelta en Uruguay, vecino, rioplatense, y en la situación de Bolivia. Sí, yo creo que se está dando un reacomodamiento a nivel regional. Primero a partir de los levantamientos y las situaciones socioeconómicas imperantes hasta el momento, ¿no? La situación de Brasil, la sociedad chilena que reaccionó ante una opresión de muchos años, ¿no? Recordemos que Chile, la derecha latinoamericana lo mostraba como la joya de la corona. Un país en expansión. Y claro, y en realidad esa expansión era a costa de Santiago Sangrentada, como dice la canción. Exacto. Y también en el caso de Brasil, bueno, Bolsonaro, con el mayor de los respetos, yo creo que se lo podría también asemejar a una frase, a un libro. Podemos hablar de la inconmensurable necedad del ser, para tener en cuenta algún aspecto en donde se niega la realidad, donde bueno, con Piñera también lo vimos, ¿no? Sí. El presidente Piñera pensaba que la manifestación de hace pocos días era en favor del gobierno. No sé quién le avisa las cosas, pero claramente era en contra de las políticas del gobierno. Pero bueno, sí. Es no reconocer la realidad. Es la extraña derecha latinoamericana que no reconoce la realidad. Porque no se puede discutir, porque no se reconoce, no se puede discutir en términos políticos y reales porque de verdad creen que son la antipolítica. No es la derecha francesa, por ejemplo. No. Se podría discutir durante horas y horas y horas sobre principios fundamentales, donde hay cosas que la libertad, la igualdad y la fraternidad no se discuten políticas, procesos y acciones de un gobierno sobre una sociedad, con una mirada más socialdemócrata o con una mirada más de centro derecha, pero no se discuten antagonismos como la derecha berreta latinoamericana, que termina en discusiones personales o segregacionistas cuando los fundamentos callan. Lo que prevalecen son los gritos, y a los gritos no se entiende la gente. Así es. Interesante puntualización. No, y este resultado de Argentina, en cierta medida, pienso yo, que es como una especie de bálsamo, en el sentido de que sí, que puede por la vía electoral transformarse sin tener mayores crisis.
Claro, la diferencia entre un 40 y un 50% es muchísimo. Y con el peso que Argentina tiene regional, junto con Brasil, pero en el cono sur, diríamos que es fundamental. Lo importante sería ver ahora cómo evolucionará, porque hay una camisa de fuerza que llega al gobierno Alberto Fernández con una serie de crisis. No es como en el año cuando subió Néstor Kirchner, que había un colapso total y ahí tú podías tomar cualquier medida. En este momento hay una crisis muy profunda, pero todavía bajo control. Entonces ahora tú tienes que sentarte a negociar con organismos internacionales, con los sectores internos que han sido muy beneficiados por las políticas de Kirchner, como tú llamas la franja esa de los productores agrícolas. Realmente hay muchos de los programas de urgencia que se necesitan implementar en Argentina que no solamente lo estará mirando Argentina, sino toda América Latina. Sí. Se escucha ¿Perdón? Se nos está yendo la voz, Santiago, no te estamos escuchando. Vamos a aprovechar a irnos a la pausa. Vamos a aprovechar para irnos a la pausa y volvemos contigo. Más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública. Mis primeras palabras es agradecerle a todo el pueblo argentino que hoy fue a votar, que volvió a construir una jornada histórica para la democracia, que dispuso un nuevo orden para la Argentina de aquí en más, una nueva lógica. Gracias a todos los que nos votaron, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron. De corazón, gracias a todos ellos. Gracias también a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada. Y como bien dijo Cristina, nosotros, no es el frente de nosotros, es el frente de todos. Nació para incluir a todos los argentinos. Y a todos los argentinos estamos convocando. Porque como bien dijo Cristina, los tiempos que vienen no son fáciles. Bien, amigos, ahí veíamos las palabras de Alberto Fernández al momento de los resultados provisionales que le daban ya el triunfo 48% a 50%, que será ajustado por el conteo final que nos indicaba Santiago Pérez. En donde hay algo importantísimo que es fundamental en toda esta transformación en América Latina, es la defensa de lo público, de la educación pública, de la salud pública, del transporte público, de todo aquello que es bienes colectivos que la ciudadanía los pueda se pueda beneficiar, claro, y disfrutar, y pueda ser un ecualizador de las diferencias sociales. Ese es el papel del Estado. El papel del Estado no es incentivar las diferencias sociales a través de políticas de exclusión.
Y fíjate cómo o incluso que llegan a la exclusión. y fíjate cómo también dice privilegiar a los que producen, o sea que está claro en que tiene que dar ciertas facilidades, pero sin que sea en desmérito de los más pobres. O sea que fueron unas palabras certeras estas del presidente electo. Santiago, ¿estás ahí con nosotros? Sí, los escucho, escuchaba las palabras de Alberto, el recorte que habían hecho y la verdad muy acertado. Desde ya lo que muestran esas palabras en definitiva es una muy fuerte componente doctrinaria en lo que implica el peronismo, en lo que implica la igualdad, la fraternidad, la movilidad ascendente de clases, el hecho de la igualdad fundamentalmente a partir de un pueblo que crece. Evita decía que donde existe una necesidad nace un derecho, y en definitiva, si es por eso, estamos llenos de derechos por delante, porque las también necesidades. Claro. Santiago, estábamos aquí conversando en la pausa. Tú estuviste involucrado en el programa de gobierno, en la parte de vivienda. Sí. En tu condición de arquitecto y urbanista, ¿cuáles son los planteamientos centrales y los ejes de esta política de vivienda, que es una de las grandes deudas en América Latina con una gran parte de la población? Y también descríbenos un poco, Santiago, cuál es el mapa urbano, vamos a decir, de lo que es la Argentina y sus regiones, en cuanto a dónde hay más necesidades de viviendas y dónde le resulta más difícil a la población adquirir. Pues sabemos que Buenos Aires, por ejemplo, es carísimo para las viviendas, y nos gustaría saber si una persona con un sueldo medio, una clase media, una clase pobre, ¿cómo se hacen para obtener una vivienda, tener un préstamo? ¿Cómo funciona esto allá? Más allá de los programas de viviendas que pueda ofertar el gobierno para solucionar a los más pobres. Sí, básicamente mi rol fundamentalmente y principalmente como militante y después como profesional de esta temática fue coordinar los equipos técnicos de la unidad, específicamente en hábitat y vivienda como concepto. Hábitat y vivienda es un término que Alberto Fernández, al decidir poner en el rango de ministerio esta área, lo que hizo es ponerla en jerarquía desde ya ante una necesidad terrible, muy acuciante que tiene todo el país. En esta coordinación nos pusimos a trabajar con 156 profesionales de todo el país, con referentes de todos los sectores que conformaron el Frente de Todos y de todas las provincias, para que todos y todas vieran reflejado sus necesidades particulares a partir de una política general claramente igualitaria, ¿sí? Esta política general estaba marcada fundamentalmente en un diagnóstico que arrojó 4.416 villas y barrios populares en todo el país, que hay que necesariamente urbanizar, hay que arrancar en un proceso de urbanización para lograr esta movilidad ascendente de clases, lograr una mejor condición de hábitat, de infraestructura urbana y de vivienda, claramente, pero cuando hablamos de hábitat hablamos de escuelas, hablamos de hospitales, hablamos de salud, seguridad, infraestructura, digamos, hablamos todo lo que hace al entorno del hombre y al desarrollo de la sociedad. También nos enfocamos en este equipo, en este gran equipo nacional, en otros factores como ser sector medio, donde se pueden también ver dos modelos de país, ¿no? El plan Procrear, que fue un rotundo éxito durante el gobierno de los Kirchner, de la década ganada, como se la conoce habitualmente. ¿En qué consistió este programa, Santiago? El programa Procrear fue básicamente un traslado de fondos con un fideicomiso de 10.000 millones de dólares que se trasladó a vivienda social, con fundamentalmente un recupero importante, viviendas que se hacían en sectores con menores ingresos, sectores con ingresos medios, en conjuntos habitacionales y en vivienda individual. Esto salió a aportar a un zócalo muy importante, que era un zócalo medio, y en contraposición a eso, casualmente,
en contraposición a las 172.000 viviendas que se lograron a lo largo desde el 2012 al 2015. En contraposición a eso, decía, hay hoy en día 170.000 estafados UVA, que son los créditos hipotecarios que sacó este gobierno, ajustados a la inflación. Entonces una cuota UVA que arrancó hace 4 años en más del doble, cosa que genera un problema gigantesco, no solo en la cuota, sino que también creció el capital. Es decir, la persona que viene haciendo un esfuerzo ahora ya casi imposible para responder a ese pago, ve duplicado prácticamente su capital. Por eso decimos que fue una estafa. Yo no entendí muy bien en qué es que consiste, por qué fue que se duplicó estos créditos UVA, Santiago, cuando una persona iba a comprar su casa. Porque la variable de ajuste es una variable UVA. UVA es una unidad variable de ajuste, como lo dice el nombre. Unidad variable de ajuste, muy bien. Esa unidad variable de ajuste estaba sujeta a la inflación. Claro. La inflación no la pudieron manejar, sí, pero también lo que estaba sujeto a la inflación era el capital. Entonces, no solo se llegó a pagar el doble en cuotas, sino que se duplicó el capital. O sea, eso quiere decir que perdieron sus casas muchos ciudadanos argentinos, porque es imposible ajustar a la inflación en un país donde la inflación crecía a diario. Por eso los hipotecados UVA dicen que fueron por un sueño y terminan con un sueño hipotecado. Porque en realidad no es que no se puede responder a la hipoteca, que en definitiva lo decía en letras muy chicas, lo decía en estos términos y con un blindaje mediático y especulativo tan grande que en realidad no se pensaba. Parte del engaño fue que iban a manejar la inflación, cuando hoy en día tenemos casi un 300% en forma acumulada en estos 4 años. Eso quiere decir, Santiago, que todo el que fue a comprar su vivienda obtuvo estos créditos UVA, como tú le llamas, ajustados a la inflación, y nadie se salvó de esto, me imagino, porque no había intereses fijos. Y entonces todo el que compró su casa o lo que fuese en este momento o está muy mal económicamente o ha perdido el inmueble. Sí, claramente, y con un recupero altísimo por el hecho de que la cuota UVA está sujeta a su recibo de sueldo. Entonces, cuando se le deposita en la caja de ahorro su sueldo mensual, lo primero que hace el banco es tomar la cuota y lo que queda como saldo, con eso se tiene que arreglar la familia para vivir el resto del mes. Es decir, se garantizaron con esta operatoria el recupero y la ganancia para los bancos, pero no para la gente. Entonces, ¿cómo ha reaccionado el sector construcción bajo esta imposibilidad que hay en la Argentina de obtener un préstamo a largo plazo con cuotas que puedan ser affordable, ¿cómo se dice? Que puedan ser adecuadas? Claro, el hecho es que la construcción está literalmente paralizada, Mónica, porque a esto que te digo, sumale unas tasas del 76%, donde los inversores, en vez de invertir en ladrillos, literalmente, digámoslo de esta manera, en vez de invertir en ladrillos, invierten en el banco. Claro, que era lo que explicabas de la bicicleta financiera, ¿no? Exactamente. Exacto. O sea, no hay inversión, puesto que si poner el dinero a plazo fijo te va a dar un 70, ¿qué inversión te va a producir ¿verdad? Este beneficio? No tiene sentido. De hecho, el gobierno subía las tasas para que los inversores no se vayan al dólar y no sobreelevar la divisa, pero esta elevación de las tasas lo que hacía era frizar la economía. Frizar la economía es que el inversor, en vez de ponerlo en ladrillo, lo ponga, por ejemplo, a plazo fijo en el banco. Claro. Y aún así hubo escape de dólares con estos intereses tan altos, Santiago. Aún así hubo escapes. Sí, la fuga de dólares no se pudo parar. Por eso el cepo financiero. Claro. El cepo que se puso a las 2:30 de la mañana del día domingo, es decir, sucedidas las elecciones y ya reconocido por parte de Macri que Alberto Fernández había ganado, a las 2:30 de la mañana se anunció un cepo de compra de dólares de $200 por mes. Es decir, que cualquier argentino
hoy en día solamente puede comprar $200 por mes. Esa es la realidad del cepo. Con ese discurso de que nosotros vamos a sacar el cepo, hace 4 años este gobierno también engañó a la gente diciendo que vamos a ser los exitosos, vamos a sacar el cepo y con pobreza cero, así es que ganaron. Hoy en día tenemos casi 14 millones de pobres, es decir, la pobreza aumentó en número y con una compra de $200 por mes, es decir, pasaron de decir cualquier argentino puede comprar hasta $1 millón por día, sabiendo que tampoco lo iban a tener, a decir cualquier argentino, a terminar su gobierno diciendo cualquier argentino compra hasta $200 por mes. Esa es la realidad de este gobierno, se están cayendo todas las caretas. Santiago, pero eso que dices es muy cierto y realmente nos causa hasta risa. Pero no sería una medida, si ya había sido reconocido el presidente Alberto Fernández como presidente electo, ¿no habría sido una medida preventiva para la economía argentina que en ese momento se pusiera este cepo cambiario de $200 al mes para no que la devaluación no fuera a subir todavía más y el presidente Alberto Fernández recibiera una economía todavía más devaluada? La única verdad es la realidad, y acá lo que hicieron desde el 11 de agosto hasta la fecha es vaciar las reservas. De hecho, el lunes 12 de agosto el presidente, primero el domingo 11 de agosto los mandó a todos a dormir cuando todavía no había resultados oficiales, y él con una irresponsabilidad manifiesta terrible. Y el lunes 12 de agosto lo único que hizo fue, ustedes lo votaron al frente de todos, ahora van a ver. Y liberó el dólar y con eso se vaciaron las reservas. Y se empezaron a vaciar las reservas. Entonces, esa es la realidad. Entregar un país prendido fuego, eso es adrede, eso no es sin querer. Entonces, este cepo, si en realidad... ¿Liberaron el dólar en cuanto a la tasa cambiaria? ¿Me escucha? Liberar el dólar en cuanto al control de divisa, con todo lo que eso implica. Claro. Sí. Hubo una devaluación implícita en la liberación de la divisa. Por supuesto. La liberación de la divisa se traslada a precios. Los precios aumentan la inflación. La inflación y ese traslado a precios genera una devaluación del peso. Entonces, eso quiere decir que en los días previos, hablando de la semana previa a las elecciones, al día de hoy, ¿ha habido una inflación galopante en esta semana? No solo ha habido inflación, sino que bajaron las reservas. Se gastaron entre 200 y 300 millones de dólares por día vendiendo dólares el Estado Nacional para controlar la divisa. Y luego se liberalizó. Y luego se liberalizó hasta que a las 2:30 de la mañana del día domingo, del día lunes en este caso, ya era el lunes a la madrugada, pusieron un cepo de $200 por mes. Esa es la realidad hoy en el país. Santiago, una pregunta. ¿Cómo está en la Argentina, vamos a decir, controlado el gasto en las campañas electorales por parte del oficialismo? Sí, hay una ley de financiamiento de campañas que determina la forma de financiar el gasto. Seguramente todo eso se va a investigar, como se hizo con una causa anterior hace 4 años, sobre presunta defraudación o lavado en la campaña de Cambiemos, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, en favor de la gobernadora Vidal, de la actual gobernadora Vidal. Seguro eso se va a investigar. Pero ¿qué es lo más grave de todo esto? Que en términos políticos acá el más fuerte personaje que financió la campaña de Cambiemos fue el Fondo Monetario Internacional, quitando los fondos que habilitó y permitiendo que la Argentina es socio irresponsable y responsable de la situación actual en la Argentina. Si el fondo no hubiese habilitado eso, en realidad yo creo que políticamente es la campaña más cara de la historia del país. Santiago, hay un aspecto que saliéndonos ya de la parte de vivienda y de la situación cambiaria en Argentina, que es importante para los que estamos fuera de allá. Suponemos que va a haber un cambio en la política internacional del nuevo gobierno, o por lo menos unos ajustes importantes.
el gobierno de Macri se alineó de forma casi absoluta sobre las políticas de Washington y sobre la política de un tratado de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea. En cuanto a América Latina, tenemos el caso más importante, que fue el reconocimiento de un presidente que nunca ha sido presidente en Venezuela, la aprobación en el seno de la OEA de una exclusión del gobierno de Venezuela, la situación que se está viviendo en Nicaragua. Es decir, todo esto llamado Grupo de Lima, creo que se llama, claro, que ha estructurado unas políticas bastante agresivas, entre ellas Chile, entre ellas Argentina, ahora se incorporó Brasil, y quedaron prácticamente solos Uruguay y México en cuanto a la política de no intervención con respecto a Venezuela y de solución pacífica de las diferencias. ¿Qué pistas da el programa o los discursos de Alberto Fernández en ese sentido, y sobre todo teniendo en cuenta que él fue un hombre muy cercano a Néstor Kirchner? Tienes dos minutos, Santiago, para Bien. responder la pregunta. Alberto Fernández, cuando expresó esta situación, claramente se refirió al presidente Macri y le dijo: presidente, por haber organizado un G20 no significa que Argentina esté en el contexto mundial. Sí. Por sacar una foto con los presidentes no implica que Argentina esté en el contexto mundial. Y en ese sentido yo creo que fue muy claro: sacándose una foto no significa que los mercados se defiendan. Lo vimos muy en claro cuando se hizo el acuerdo con la Unión Europea, que Francia lo primero que dijo es: nosotros locales. Y en ese sentido, defender los productores locales es defender la producción nacional. Por eso la importancia de esto, y por eso fue muy en este ejemplo. Con respecto al contexto y al reconocimiento de Venezuela y de Guaidó, yo creo que es muy claro también el ejemplo que se dio con Santiago de Chile. Después de la movilización gigantesca que tuvo Santiago, la pregunta es: ¿y ahora si un presidente se autodetermina presidente, vale? Porque es lo mismo que pasó en Venezuela. Exacto. Así entonces, si vale para un lado, ¿vale para el otro? Entonces ahí es donde vemos claramente los ejemplos y lo que les comentaba hoy con respecto a esta derecha berreta que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Santiago, se nos acabó el tiempo. Ese es un tema que pudiera incluso yo debatir, algo que no estoy de acuerdo, pero ya no tenemos más tiempo para eso. ¿Qué no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo porque me refiero a ¿En lo qué? en que en Venezuela pues hubo también un fraude en cuanto a la asamblea. Pero no hay dos presidentes. Sí, pues por eso te digo, ya sería muy largo esto. Nada más agradecerte tu participación vía Skype desde Buenos Aires, felicitar a todos los argentinos y desearles lo mejor para estos próximos años. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos.